¿Qué tal? ¿Cómo les va? Voy a repasar algunos papeles argentinos que los tenemos un poco olvidados. Vamos a Banco Macro, que se acerca o se acercó al piso del canal el día de ayer, 10 de mayo. Hoy vimos un rebote fuerte, rebote con volumen. Hoy la mayoría de los papeles fueron todos alcistas en Argentina. En Estados Unidos los índices se dieron vuelta a media rueda por la interpretación de las noticias que fueron saliendo durante el día, entre ellas el reporte de inflación de Estados Unidos. Banco Macro yo la veo bien como para... Está en el medio, está en el centro del canal ya. Este es un canal que no es muy amplio, hay que operarlo con cuidado, pero podemos operar buscando la zona de 320. La verdad, con un stop corto, tendría que estar en, yo diría, en 285, 287. Siempre y cuando el papel supere el máximo de hoy, ¿no? O sea, sería un trade de corto plazo, la verdad. Casi que no es un scalping, pero casi que lo es. Por lo menos a mi forma de ver el mercado, ¿no? Tenemos Galicia con un recupero interesante hoy. El papel, luego de tocar ayer 174, 174.50. Hoy hizo un recupero, se vieron compradores, que lo importante, se vieron compradores que estaban tomando bastantes papeles abajo y que siguieron tomando durante toda la rueda. Hay que ver si esa presión compradora aguanta o si se desinfla. La verdad es que el mundo está complicado. Argentina siempre es, en este sentido, de estar tan desconectados y tener nuestros problemas que tienen una ponderancia más grande que por ahí la inflación de Estados Unidos, que obviamente nos pega, porque la Fed sube la tasa, como dijimos, sube la prime rate, sube la tasa de fondeo para los bancos, para las hipotecas, para las empresas, los bonos argentinos que cotizan una sobretasa, obviamente que les pega. Pero bueno, la verdad es que hablar de financiamiento acá no hay muchas empresas argentinas que tengan financiamiento afuera. Sí las hay, algunas grandes, pero no hay, no en la línea media, no las pymes. Después tenemos otro impacto que tiene que ver en la inflación y en la suba de tasas, es que además el mercado se va a activos de refugio y le pide más rendimiento a las acciones. Se genera un círculo vicioso ahí en donde el inversor, para quedarse en un activo de renta variable, es porque le pide más rendimiento a ese activo que a un bono, obviamente. Pero si la tasa del bono sube, el bono se pone más atractivo y le pide más rendimiento a tasa variable, a renta variable, ¿no? Pero esa renta variable a su vez tiene los efectos de la recesión, con lo cual es muy difícil que pueda obtener mayores retornos, incluso obtener menos. Entonces eso genera un flight to equity, que es el inversor que sale de la renta variable y se va a la renta fija. Generalmente estamos hablando de grandes fondos, que además lo que buscan es resguardar el capital de sus clientes. Y bueno, los institucionales suelen hacer este tipo de movimientos. Hasta en algún punto en donde la renta variable queda tan depreciada, en donde ya se pone atractivo entrar porque de acá a 2 o 3 años hay buenas perspectivas. Entonces en esa situación volvemos a ver que salen de bonos y se van a renta variable. Los commodities juegan un papel similar en el desarrollo, en el armado de las carteras. Cuando hay inflación, cuando se ven problemas en la renta variable, los commodities empiezan a jugar un papel importante. Y de hecho, si miramos el índice de inflación, por ejemplo, y vemos que de Estados Unidos, y vemos que la energía está teniendo un impacto ponderante en esa inflación, podríamos inferir que si nos colocamos en energía, podríamos estar neutralizando ese efecto de la inflación, ¿no? Entonces tendría sentido que algún fondo tome posiciones en sector energético, en ETF de energía como XLE o directamente en los futuros. Eso va a depender de cada fondo y de las políticas de inversión que tenga designadas. Seguimos al tema que nos compete, el que nos trae acá. Ayer tuvimos dos papeles que hicieron
vamos a llamarle un coletazo a la baja, un latigazo, ¿no? Un movimiento. Estos son movimientos interesantes, sobre todo es interesante si se los digo en el momento que se da, pero bueno, se los digo ahora y les va a servir para otra ocasión, que son estos movimientos en donde se ve o mucho volumen a la baja o se ve un movimiento muy fuerte a la baja y ustedes pueden inferir que va a subir o esperan la suba. La suba se tiene que dar al otro día, a los 2 días, o sea, tiene que ser, como su palabra lo indica, un latigazo. Tiene que ser una baja fuerte y una suba, un rebote muy rápido. Esos son movimientos característicos del mercado que generalmente después van al alza. Algunos van a decir que son, porque esto después entra en el terreno de la interpretación, que son los gordos bajando el precio para liquidar a los largos y todas esas cosas. No voy a decir que no exista, pero hay una realidad. Estos movimientos existen desde el año 1920, antes de que existan los algoritmos, antes de que existan, no voy a decir la manipulación de mercado porque es tan vieja como Matusalem, pero esto no es manipulación, esto tiene que ver con la dinámica del mercado. Es decir, es mi forma de verlo, hay una dinámica de mercado en donde hay vendedores, los vendedores van absorbiendo esa liquidez, hay histeria, el mercado baja Estados Unidos, baja todo, y el que tiene Aluar, el que tiene Texar, sale y vende porque está asustado y vende. Y siempre está el que vende al mercado. Vende al mercado, vende al mercado, vende al mercado. Lo dijimos en algún otro video, es como tener una pelota bajo el agua, ¿no? Ahí está esa inercia. Cuando uno suelta la pelota sube. No vuela al cielo, pero sube y se queda en la superficie. El mercado es un juego de balances y de desbalances. O balances, imbalances sería. Cuando la fuerza vendedora para, el mercado rebota. Por eso es importante el rebote luego de la baja, porque nos muestra esa vuelta a la media, digamos, esa vuelta al balance. Que generalmente, si además generó que se limpiaron los cortos, cuando no hay más vendedores, porque ya vendieron todo, porque se vio una fuerza hacia abajo. Si se ve un precio que baja mucho es porque vendieron todos agresivamente. Entonces no quedan tantos vendedores agresivos, o no debieran quedar. Entonces es lógico que si no quedan vendedores agresivos, el papel suba después. Y si no quedan vendedores agresivos, generalmente el papel luego tiende a subir. Es un fenómeno, un patrón que se da en algunos activos, en los pisos, o por debajo de los pisos, digamos, por debajo de estos soportes, que nos muestran que podemos llegar a ver este movimiento. Si por ejemplo vemos el histórico, acá el 1 de diciembre, estamos viendo la misma situación, ¿no? Un movimiento a la baja que, bueno, ese mismo día lo llegaron a soportar los compradores y luego subió. Después entró en este proceso de acumulación-distribución. Esto generalmente es lo que llamamos una trampa, un trap, ¿no? Un bull trap o bear trap, que es justamente eso, pero yo lo veo como una consecuencia de no entender el mercado, no una consecuencia de que viene alguien a manipularme el mercado y quererme hacer pensar que va a bajar para que no, o sea, nadie te quiso hacer pensar nada, el mercado está bajando porque hay vendedores, vos te pensaste que los vendedores iban a seguir infinitamente, vendiste y se te dio vuelta al mercado. Son cosas diferentes. Una cosa es patear un penal y errarle al arco y otra cosa es decir que te movieron el arco del lugar. Esa es mi interpretación igual. Es lo mismo que pasa con Galicia, ¿no? Muchos que plantean, que le suben, que le bajan, que le manejan, que le mueven, todo para que sus lotes queden fuera del dinero y los lotes de otro queden dentro. Bueno, te puede pasar una vez, pero la segunda vez, si vos pensás que esa es la dinámica, no compres, vendés. Ahora no querés vender porque tenés miedo que... pero entonces, ¿cómo es? Pues si vas a comprar siempre y te vas a quejar siempre, y hay algo que estás haciendo mal. Es lo mismo que vendas y que te acorralen. No, y bueno, no vendas tan cerca. No, pero yo quiero cobrar prima. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es así, es una frazada corta. O sea, buscate otro activo. No hay, digamos, pasa en todos los mercados, creo también, ¿eh?
Yo he escuchado cada versión tan pintoresca. Igual lo digo como un chiste, no se lo van a tomar a mal, porque no lo digo con esa intención. Loma, Loma, por ejemplo, venía en un canal, ¿no? Venía en un canal. Acá tuvimos este movimiento que yo les menciono, característico, o que se da muchas veces, que es un movimiento fuerte al alza, con este día de acá, ¿no? El 8 de noviembre, por ejemplo, con mucho volumen. Cuando digo mucho volumen es relativo frente a lo que venía teniendo, ¿no? El doble, básicamente. Tuvimos un par de días y luego volvió a entrar al canal y llegó hasta el piso del canal. Siguió lateralizando y acá, miren este día, en la cantidad de volumen que hubo, tremendo. Esto fue un gran intercambio de papeles, ¿no? Pero no movió al mercado casi. O sea que acá podemos decir que hubo mucho esfuerzo y poco resultado en esta vela. Pero si miramos lo que sucedió después, vemos que este movimiento de acá es el que desencadena este movimiento de acá. Y acá hubo un intercambio de papeles tal que lo que hizo fue hacer bajar el mercado. Muy posiblemente, no lo sé, pero uno lo puede inferir, acá hubo muchos compradores agresivos. Cuando los compradores agresivos desaparecen, como decíamos antes, ¿qué queda? Quedan vendedores. El comprador agresivo compra papel. Pensemos el que es comprador agresivo o no, pero el que es comprador agresivo ya compró el papel. Entonces, ahora es un vendedor en potencia. O vende o no vende, pero no puede seguir comprando. Entonces el comprador desaparece y lo que se infla, digamos, es la otra parte, ¿no? La parte de la venta. Y ahora queda esa energía cinética. Vamos a ponerlo en estos términos, es el elefante en el tobogán, ¿no? En el sub y baja, quiero decir. Cuando está de este lado y se cambió para el otro lado. Ahora quedó el volumen del otro lado. Lo que tenemos que ver es que en algún momento haya unas ventas, pueden ser unas ventas agresivas de esa forma, y ahora se vuelve a desbalancear hacia el otro lado. Por eso decimos que hay balances y desbalances. Obviamente no es el mismo. Bueno, si es el mismo dura poco en el mercado, ¿no? Si es el que compró acá, vende acá, compró acá, vende acá, no la cuenta luego de 3 o 4 swings. Entonces, acá otra vez vemos un volumen bajo. Vemos este movimiento acá. También un movimiento al alza con algún pico de volumen no muy grande. Y vuelve a la baja. Esto da la apariencia que el papel está debilitándose, ¿no? El papel está quedando, yo lo veo más bajista que alcista este papel, por ahora. Este movimiento de vuelta al canal debiera haber sido bastante más fuerte, entiendo yo, para demostrar fortaleza desde los compradores. Creo que esto demuestra que no hay mucha fortaleza y en este punto era esperable una baja y bueno, ahora lo estamos viendo. Creo que puede seguir bajando tranquilamente. Obviamente no lo sé, no es uno de los papeles que opera habitualmente, pero estoy viendo que tampoco está, o sea, podría hacerlo. Lo voy a agregar al Pampa. Es un papel que yo sigo generalmente y yo lo veo en este canal lateral. La verdad es que lo veo alcista. Lo veo alcista hasta el techo del canal, ¿no? La zona de 195, pongamos 188. 185, 188, creo que el papel podría ir a buscarlo. Lo que sucede en estos canales es que cuando son tan estrechos, la relación riesgo-beneficio no es muy buena. Cuando uno habla de riesgo-beneficio, en el caso de los papeles, hay un tema también. Es importante ver la relación riesgo-beneficio, pero también es importante ver cuál es la probabilidad de que se dé ese riesgo-beneficio. No es lo mismo tener una relación de 1 a 1, pero donde ganás el 90% de las veces, que tener una relación 1 a 1 donde ganás la mitad de las veces. La diferencia es que una es una estrategia exitosa y la otra no. Y esa estadística, la verdad, es que si el sistema, si no es mecánico, es falible. Es una estadística hecha a mano. Hay que ver qué tan estricto es ese cálculo. Con lo cual yo desconfío mucho de las estadísticas esas.
Otra cosa es una estadística a través de un modelo, como cuando uno opera opciones y dice, bueno, mira, este es el porcentual de probabilidad de éxito. Que más allá de que no sea exactamente, en todos los escenarios yo lo calculo de la misma forma. Es una fórmula matemática que siempre es la misma. Entonces, al final del día, si mi centímetro mide 9 milímetros, pero todo lo mido igual, bueno, todo va a estar en escala y en proporción. En estos escenarios, cuando yo escucho las probabilidades, me hacen un rum rum porque no me queda muy claro cómo es que lo calculan. Tampoco tienen por qué explicarme cómo lo calculan, pero me suena muy raro, o me suena al menos poco estricto. Yo tengo mi estadística, por ejemplo. Sí, yo sé que más o menos el 60% de las veces ando bien. Y si encima tengo un rango o un ratio que es más o menos 2-1, y bueno, voy a andar bien. Pero es una estadística así, ¿no? O sea, llamarle estadística me parece un montón a ese tipo de cálculos. Mirgor, un papel que durante mucho tiempo lo seguí, hace tiempo que no lo venía mirando, hace unos meses lo empecé a mirar, recién este año, el año pasado lo empecé a mirar, noviembre por ahí. Bueno, nada, acá en este sector, una figura o un patrón similar al que veo ahora en Loma, eh, llegando al piso del canal, también con cierta dificultad y un movimiento a la baja, ¿no? Eh, Estas onditas así significa que no creo que lo pase. Eh, la verdad la veo bajista por ahora. Digamos, yo los papeles habitualmente los veo bajistas hasta que veo algo que cambia la tendencia, o los veo alcistas hasta que cambie algo. Como lo veo bajista, y está bajista porque un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo. Tenemos un papel que es lateral bajista, porque este retroceso se solapa con este impulso, pero si lo miramos de acá, lo que se ve es un papel que hace esto, ¿no? Con lo cual, creo que al menos desde este momento acá no hay duda que es bajista. Ahora estaría rompiendo este soporte y sería esperable que siga hacia abajo. ¿Hasta dónde? No sé. Acá a veces se usan Fibonacci. Yo creo que los Fibonacci, si bien los uso, sirven más que nada para ordenar algunas ideas, más que para estimar. Algunos estiman objetivos y demás, pero la verdad que yo lo veo más como una futurología. Le tengo poca fe a esas cosas. Y creo que la palabra correcta para estas cosas es fe, más que otra cosa. Acá, por ejemplo, lo que nos muestra Fibonacci, o para lo que yo lo uso, es porque nos muestra que este movimiento de acá que estamos viendo, este retroceso, es proporcional, este movimiento de acá, es proporcional a esta baja de acá. Básicamente es el 50%. Entonces lo que nos muestra o lo que nos indica es que estamos viendo bien, digamos, estamos analizando el mercado en base a una relación que existe, es decir, este movimiento con este retroceso. Como el mercado son fractales y es muy fácil analizar el lado izquierdo del gráfico, lo difícil es el derecho, imaginemos que estamos en este momento, ¿no? Entonces estamos en este momento y en todo momento podemos ir pensando y diciendo, bueno, ¿cuál puede ser el retroceso que tenga este mercado? ¿A dónde puede ir? Entonces, si estamos en este momento, podríamos decir, bueno, vamos a calcular de acá a acá, ¿a dónde podría ir? Al 50%, por ejemplo. O de acá a acá, ¿a dónde podría ir? Al 50% que está acá arriba. Entonces, de esta forma, nosotros estimamos a dónde podría estar retrocediendo el mercado. Cuando vemos el retroceso, de esta misma forma, tenemos una estimación de dónde podría llegar a ir el papel si retrocede. En este caso llega al 50 y se da vuelta.
pasa muchas veces, pasa a veces que pasa un poquito del 50, a veces peor, pero es una zona. En esta zona nosotros ya sabemos que, o podemos inferir que este movimiento, este retroceso, está relacionado con este impulso. Y luego, bueno, podríamos habernos puesto cortos porque, ¿qué pasa? Nosotros pensamos que esto es una tendencia bajista, si esa es nuestra visión, ¿no? Entonces vamos a buscar lugares en el retroceso en donde hay probabilidades de que dé la vuelta, porque es lo que suele pasar con el mercado. Lo mismo nos va a pasar acá, por ejemplo, vamos a calcular este retroceso de acá a acá y vamos a ver dónde tendríamos que no significa que vayamos a vender en esa zona, quizás lo que hacemos es estar más atentos, más que nada. Esto no quería hacer. Acá tenemos este movimiento y se da para acá. Este es un buen ejemplo de cómo usar los retrocesos, cómo los uso yo. Y un punto importante que mencionamos antes, es muy fácil analizar el gráfico del lado izquierdo y es difícil del lado derecho. Cuando nosotros analizamos el primer retroceso, este que está acá, llegaba al 50%. Y ahora tenemos este otro que está acá, que llega al 60%, al 61%. Entonces, podríamos habernos vendido, si nos hubiésemos vendido en el 50, hubiésemos vendido acá perfecto, y acá nos hubiésemos comido esta parte de acá y después se hubiese movido el mercado a favor. Hay diferentes formas de operarlo. Yo la verdad no me suelo vender en los retrocesos. La ventaja de las opciones es que sí nos permite tener mucha más flexibilidad para hacerlo. Y bueno, en este caso este papel no tiene muchas opciones, pero en estas zonas podemos buscar puntos de reversión pensando en que el movimiento tendencial va a seguir, ¿no? Generalmente la asunción es que va a seguir. Si nosotros vemos que este movimiento que tenemos acá sigue hacia arriba, podríamos comenzar o inferir que este movimiento quizás, o que este movimiento de acá, mejor dicho, fue un retroceso de este, digamos, de este impulso que se dio acá y que de hecho se puede dar, ¿no? Es decir, todo este movimiento que tenemos acá tranquilamente puede terminar siendo un retroceso de todo este impulso. Eso es lo que nos referimos cuando decimos que el mercado son fractales. Este movimiento de acá en definitiva es el retroceso del anterior. Nosotros con Fibonacci lo que hacemos es ordenar estos pensamientos, porque si no nunca sabemos cuando estamos. Vamos a borrar esto, ¿no? Hay acá un borrar, acá. Cuando estamos en este punto de acá, no sabemos si esto es un impulso o es un retroceso del anterior. Entonces, no sé, si estamos midiéndolo, bueno, desde donde se mide, ¿no? Vamos a ponerlo. Si lo medimos desde acá, por ejemplo, esto nos estaría dando que tendríamos que, por ejemplo, estar comprando, porque ya llegó al 38%. Entonces, si lo miramos de esta forma, tendríamos que estar comprando por haber llegado al 38 o 50. Bueno, el 50 no llegó, pero supongamos que está en el 50, que para el caso es lo mismo. Pero si lo miramos de esta otra forma, tendríamos que estar vendiendo porque también llegó al 38, ¿no? Si tenemos dos movimientos acá. Y lo pintoresco es que son opuestos. Este o este, vamos a ponerlo en azul, porque es alcista, este que tenemos acá. Entonces, tenemos para arriba o tenemos para abajo. Bueno, estas son cosas que muchos de los analistas que van a ver, de análisis técnico y demás, no se los dicen, ¿no? Siempre el análisis es posterior a lo que sucedió, ¿no? Con esto no quiero decir que el análisis técnico no sirva, sino que hay tipos de análisis que me parecen mucho más efectivos, más que jugar
al gurú con Fibonacci y con ciertas zonas, entendiendo qué es lo que está haciendo el mercado detrás de cada vela, o qué es lo que está haciendo la oferta y la demanda con los papeles, ¿no? Dónde están los compradores y dónde están los vendedores. Para terminar, tenemos Telecom, también haciendo un movimiento sobre el piso del canal, alcista. Telecom me parece, de las oportunidades o de los negocios, de los papeles que vimos, me parece de los más atractivos, porque la verdad es que tiene un buen movimiento, tiene el canal, tiene rango, viene respetándolo, parece ser una zona de balances, de lateralización intermedia bastante interesante. Hizo un piso en el mercado acá, con lo cual yo la verdad la veo más atractiva esta alternativa que otras. Valo es un papel que no tocaría nunca. Este papel no hay manera que los toque, porque si les parece turbio Soy Cash, esto, agarrate los bolsillos porque te sacan todo. Y esto te lo dice el movimiento ¿no? Olvídate. Esto no. Esto es un peligro. Vamos a papeles en serio. Vista, muy lindo papel. Al menos me gusta la empresa, me gustan los fundamentals. Igual, más allá de eso es anecdótico que me guste la empresa. Pero también está en un canal. Extraño movimiento el de hoy. O sea, es un buen movimiento en su conjunto, pero el de hoy demuestra cierta debilidad al cierre, ¿no? Porque vimos que aparecieron vendedores. Acá no vamos a ver volumen, vamos a ver una hora. Aparecieron compradores agresivos que, bueno, perdieron fuerza, y aparecieron vendedores en esta zona, ¿no? Yo la verdad creo que va a seguir. Podemos ir a buscar la zona de 9.300 puntos, 9.000 puntos, 9.100. Me parece interesante también este papel. Dicho esto, creo que el papel puede llegar a ser un swing alcista. Vimos fortaleza ahí abajo. La verdad es que es una operación en un mercado bajista y estamos haciendo una operación alcista, pero también es verdad que la estamos haciendo en una empresa que tiene una característica, que es la refinería o la extracción de petróleo, básicamente, ¿no? Entonces es una actividad que es un poco anticíclica frente a otro tipo de actividades. Así que bueno, terminamos por hoy con este análisis. Les mando un saludo. Si les interesa el contenido, suscríbanse, y los invito a mirar el video que estoy subiendo ahora, que hace referencia a cómo se opera el crudo, pero no solamente los futuros de crudo, compra-venta, sino lo que son los spreads contra gasolina o diferentes tipos de derivados de crudo. Así que les mando un abrazo y los veo en el próximo video.